Buenos días, iglesia. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a exaltarle a Él. De mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, amén. Somos libres en Él. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Oh, Jesús adoro por lo que hiciste. Oh, te adoramos, Señor, tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Adoramos, Dios. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. El día de hoy vamos a estar juntos meditando en un pasaje de la palabra de Dios, Lucas 5 del versículo 1 al 11. Cuando estaba pensando en este pasaje, estaba revisando, vi una frase que encontraba que dice así: si el éxito te vuelve humilde, entonces el fracaso te va a edificar. Si el éxito te vuelve soberbio, entonces el fracaso te destruirá. Muy impresionante este pasaje de la palabra porque vamos a ver muchas enseñanzas. Es una porción bastante interesante. Entonces, pues acompáñame a leerlo. Lucas 5, del versículo 1 al versículo 11. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: en cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas, y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago, y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón,
Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu fidelidad y en tu amor tú nos sigues llamando. Gracias porque tú tienes un propósito para este lugar, para las personas, para todos los que estamos aquí, para los que vamos a escuchar tu voz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido que puedas enseñarnos lo que tú quieres, que puedas hacer claro en nuestro corazón tu mensaje y que podamos entender. Ayúdanos, Señor, a verte, que te veamos en verdad, así como Pedro te vio y cayó de rodillas y reconoció su condición y reconoció quién eres tú. Llévanos a ti en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. En este momento, el Señor Jesucristo está dando su ministerio hacia las personas. Él está en el lago de Galilea, lago de Genezaret o el mar de Galilea, dicen algunas otras porciones. Muy interesante, los escritores a los judíos le llaman mar. Lucas, que era un escritor a los gentiles, le llama lago. Pero está aquí, en esta parte muy importante. Muchos milagros fueron hechos alrededor de esta región. Muchos milagros de los que realizó el Señor Jesucristo fueron aquí. O sea, era una zona de importancia. Hasta el día de hoy se sigue conociendo a la zona como la zona donde estaba pescando Pedro, donde el Señor Jesucristo llegó. Dice aquí en el versículo 1, en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vamos a ir viendo las enseñanzas que vamos a ir teniendo y vamos a dar una conclusión al final. Fíjate cómo el primer punto, la gente se agolpaba para escuchar al Señor Jesucristo. Él estaba ya en su ministerio público, Él estaba ya enseñando, había mucha gente. La imagen es como si mucha gente estuviera alrededor apretándole, que no le pudieran dejar hacer las actividades de forma normal. Fíjate cómo la gente buscaba al Señor Jesucristo. Desde este primer momento, pregúntate, ¿cómo estás buscando tú al Señor Jesucristo? En muchas ocasiones no le damos la importancia que debiera de tener. En muchas ocasiones no le damos ese énfasis o esa búsqueda. La gente se agolpaba, o sea, la gente iba y buscaba al Señor Jesucristo para oír la palabra de Dios. El mensaje que el Señor Jesucristo trajo no fue un mensaje en cierto sentido nuevo, fue el mensaje que ya estaba dicho, fue la palabra de Dios encarnada, explicándonos y mostrándonos esa realidad. Entonces nos estaba enseñando la palabra de Dios. La gente estaba ahí apretujándole. Versículo 2, Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. El Señor Jesucristo llega con algunos que estaban ahí en la pesca. Eran personas que se encontraban en aquellos años, muy probablemente con algún permiso para realizar la pesca, así como hoy en día en el Imperio Romano había que sacar las suficientes licencias para poder llevar a cabo tu trabajo, tu labor. No sabemos si Pedro era una persona que tenía la licencia a su nombre. Muy probablemente pudiera ser que tenía él una licencia de alguien más y él estaba como un trabajador. Puede ser esa la posibilidad. Estaban lavando sus redes. Eran unos pescadores que estaban ahí. Las redes eran muy largas, eran redes grandes. Tenían obviamente un cuidado que debían de llevar. Si se les dejaba tal como estaban, pues se podían empezar a dañar. Y como nosotros, pues cuando tú tienes objetos de tu trabajo, herramientas de tu trabajo, pues las vas a tener limpias, las vas a tener bien. Es lo que ocupas para cada situación, ¿no? Ellos estaban ahí y me impresiona porque el Señor es intencional. El Señor Jesucristo no hizo ninguna cuestión, ningún movimiento sin tener un propósito en medio de todo. Había 2 barcas, Él decide subir a la barca de Simón Pedro. Él decide hacerlo. Dicho sea de paso, siempre me ha impresionado cómo pudiendo estar en tantos lugares, pudiendo estar haciendo tantas cosas, el día de hoy estamos aquí. Tú estás escuchando este mensaje. El Señor te puso en el corazón el deseo de poder seguir esta transmisión. Pudiendo estar en tantas situaciones,
Dios es tan bueno y tan fiel que nos llama y se acerca a nosotros. Él intencionadamente se sube a la barca de Simón. Le pide que la aparte un poco de la orilla. Acuérdate, había mucha gente, estaba la gente agolpándose. La barca probablemente era una barca grande, a lo mejor unos 8 metros por 3 metros, no sé. Cabían varias personas. El Señor sube a esa barca, le dice llévala un poco más allá de la orilla. Se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. El Señor Jesucristo es un maestro. Siempre fue conocido así, siempre fue reconocido de esa manera. Él se sienta, era una parte de la enseñanza rabínica. Los rabinos enseñaban sentados. No es como el día de hoy que estoy aquí de pie frente a ustedes. Ellos enseñaban sentados. El Señor se sienta, una posibilidad también pudiera darse el caso que a lo mejor por el tamaño de la barca, aún el estar sentado, por el espacio que tenía, le ayudara aún a la acústica para que se escuchara mejor, no lo sabemos. Pero el Señor estaba enseñándoles, estaba ahí hablándoles del mensaje que Él estaba llevando, la palabra de Dios manifestada, dándoles ahí todo lo que necesitaban. Luego dice versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Entonces aquí el Señor termina su mensaje. Ya terminó de dar, no nos dice qué estaba hablando, porque lo importante, lo que nos quiere mostrarles el escritor Lucas, es este punto, este momento. Él le dice, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Entonces, imagínatelo un momento. Ellos habían estado pescando, estaban obviamente lavando sus redes. Vamos a leer el siguiente versículo para entrar más en contexto. Dice ahí, así lo hicieron, versículo 5. Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Entonces habían estado pescando toda la noche. Ponte en el papel de Pedro, ponte en este momento, imagínatelo. Él es una persona que es pescador, a eso se dedica, eso es lo que hace, de eso trata su vida. Así recibe el sustento. Un capítulo antes, el Señor Jesucristo sanó a su suegra, o sea, tenía familia Pedro. Él estaba entonces recibiendo ahí ese sustento. Muy probablemente pues llevaba mucho tiempo en el ambiente. Él conocía lo que se tenía que hacer. Él sabía cómo hacerlo. Entonces, una persona diferente, una persona que no estaba en el mismo ramo, le estaba intentando decir cómo hacer las cosas. No sé tú, al menos yo en mi caso, en ocasiones cuando la gente que yo considero o yo creo que no tienen el conocimiento correcto para indicar cómo hacer alguna acción que yo sé cómo hacerla, cuando te dicen cómo se supone que debe de ser, pues la reacción es, oye, espérate un momento, aquí el profesional soy yo, espérate un momento porque esto lleva un proceso. Una consulta médica, por ejemplo, pues lleva una serie de pasos y la gente quisiera saber desde el primer momento en el que llega y da unas palabras, qué enfermedad tiene, qué tratamiento requiere. Hay una serie de pasos antes que tienes que realizar. Entonces es así como que Pedro se pone a pensar y dice, oye, yo soy el que sabe de la pesca. El Señor Jesucristo, acuérdate que en aquellos años recibían oficios de la familia, Él era carpintero. Entonces imagínate un carpintero diciéndole cómo pescar a un pescador, pues no era la mejor situación, ¿no? El Señor entonces le estaba diciendo algo que estaba aún fuera de la lógica. Ellos estaban pescando de noche porque de noche era más seguro que los pececitos salieran y estuvieran comiendo. O sea, en la noche era más probable que pescaran algo. Y el Señor le está diciendo, lleva la barca mar adentro, boga mar adentro, dice otra versión. Lleva la barca hacia la parte honda del lago. Ahora ellos estaban en la parte que estaba menos profunda. Ahora en lo más profundo y encima de día era menos la posibilidad para recibir peces. Era menos la posibilidad para poder lograr el objetivo. Y por eso el apóstol Pedro le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Hemos estado aquí. No hemos pescado nada. O sea, como que de inicio le dice, no lo vamos a lograr. Mira, lo que me dices no es lo mejor. Pero fíjate, dice,
pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Órale. Aquí la palabra maestro que le habla a Pedro, en el griego es la palabra epistetos, no es la palabra para rabino que se ocupa en otras porciones. Esta palabra habla más acerca de una autoridad, como hablarle a una persona con autoridad del ejército, como un oficial, como a un mayor, una persona con una autoridad. Así Pedro le dice, Señor, pues como una autoridad yo te obedezco, no entiendo lo que estoy haciendo, pero si tu palabra es, lo voy a hacer. Qué importante es, mi hermano, mi hermana, que tengamos prioridad en pensar en la fe, por encima de la duda. Tener fe en la palabra de Dios, tener fe en lo que Él ha dicho, a pesar de que lo que estamos viviendo no parezca como lo mejor, a pesar de la situación en la que nos encontremos, que no luzca de la mejor manera. Puede ser que haya alguna respuesta que Dios te esté llevando que no tenga una lógica aparente. Pero fíjate, eso puede ser de acuerdo a nuestra propia perspectiva. Pero debemos de poner la perspectiva de Dios. Y en su palabra entonces podemos ver que es el reino al revés. El que quiera ser el primero tiene que ser el último. La persona que se sienta ofendida por algún enemigo dice, si tu enemigo tiene sed, tiene hambre, dale de comer y dale de beber. Cuando lo natural que nos surge a nosotros en medio de una dificultad, por ejemplo, en pleito con otra persona, lo que te nace no es ayudarlo. Lo que te nace es así como dejarlo y pues ahora que te vaya mal, ¿no? Pues te lo merecías. Me estabas tratando mal, ¿no? O hiciste aquella otra cosa. Pero dice, ayúdalo. Dale de comer. Bendícelo. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es un cambio de mentalidad. Entonces, si te dan un golpe en una mejilla, pones la otra. Cuestiones tan raras aparentemente al mundo actual en el que vivimos. En medio de toda situación, estar confiados. Cada día, dice el Señor Jesucristo, traerá su propio afán. No te preocupes por lo que has de comer, no te preocupes por lo que has de vestir. El Señor sabe que tienes necesidad de esas cosas. Los que no conocen de Dios, los gentiles, los que están alejados, son los que se preocupan por todo eso. El vestido, la comida, el sustento. Tú, dice entonces, confía en Dios, porque si Él alimenta a los pajarillos, si Él viste a los lirios del campo mucho mejor de lo que se vistió Salomón, ¿cuánto más a ti te ayudará? Y estamos en un tiempo tan complicado, mi hermano y mi hermana. Estamos todavía en medio de un tiempo de pandemia. Estamos en medio de un tiempo de dificultad económica. Si tú has tenido el privilegio de poder tener un empleo, agradece a Dios, cuídalo. Si tú no lo tienes, agradece también a Dios, porque en medio de nuestros fracasos, Dios quiere mostrarse en tu vida. Aquí Pedro les confiesa, le dice al Señor, Señor, no pescamos nada. Pedro estaba en un aparente fracaso. Imagínate entonces, si llevabas el alimento para tu casa, vas a llegar y vas a decir, no pesqué nada, no tenemos hoy nada, ¿qué hay ahí guardado? Pedro tenía un fracaso en ese momento, pero el Señor Jesucristo intencionadamente se presenta a su vida, se presenta a tu vida aún en medio de los fracasos, aún en medio de esas dificultades y te dice, inténtalo una vez más. Y a lo mejor tú estás cansado y ya no quieres, o estás tan agobiado, tan estresado que ya no lo quieres hacer, pero el Señor te dice, hazlo una vez más, y tú dices, no lo he logrado, no lo voy a hacer, no voy a poder, diferentes cuestiones que pueden llegar a tu mente, pero podamos decir, como dijo Pedro, pero ya que tú me lo pides, Señor, echaré la red. Ya que tú me estás diciendo que lo vuelva a intentar, lo voy a hacer. Porque tú me estás diciendo que siga buscando porque voy a encontrar, lo voy a hacer. Porque tú me estás diciendo que no desfallezca mi fe, que a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier situación difícil, la muerte de algún familiar, de algún ser cercano, algún ser querido, a pesar de cualquier cosa que suceda, seguir en el proceso y seguir intentando, Señor, en tu nombre lo haré. Ya que tú me lo pides, lo voy a hacer. Versículo 6, así lo hicieron. Y fíjate, fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. El Señor tiene a la puerta un milagro. ¿Qué tanto estás creyendo en Él? Aquí aparentemente por lo que viene, ahorita vamos a tratar ese punto, pero
Pedro no se encontraba con mucha fe. Pedro no se encontraba así como que dijeras, Señor, yo estoy a la orden, lo hago rápido porque así me lo has dicho, así lo hago. No, puso primero un argumento. Pero en medio de nuestra incredulidad, en medio de nuestra pobre naturaleza humana, fallida naturaleza humana, decía una persona, un pastor, somos bien chafas nosotros como seres humanos. La regamos y la volvemos a regar, pero Dios es tan fiel y tan bueno que nos muestra su misericordia y su amor, porque sin merecerlo, Dios nos suple y nos da la posibilidad de poder estar aquí. ¿Tienes tú un lugar donde estás viendo esta transmisión? Hay gente que puede que no tenga ese aparato electrónico que tú tienes. El Señor nos está dotando de bendiciones a cada momento. Entonces, la red se rompía de tantos peces que había ahí. El Señor puede hacer la obra, a pesar de que se vea todo nublado y todo oscuro. Dios puede abrir un camino de luz para que ilumine y para que llene y suceda, surja lo que parecía imposible. Porque estaba de día, porque no había lo necesario, las cualidades específicas que un pescador buscaría en ese tiempo. No estaban, pero wow, los peces llegaron. El Señor muestra entonces su omnipotencia, su omnisciencia. No sabemos si el Señor sabía que ahí iban a estar los peces o si el Señor a lo mejor mandó los peces para que llegaran. Sea cual sea la situación, los peces estaban ahí y la red estaba tan repleta que se rompía. O sea, fíjate también, la bendición llega y la bendición llega a manos llenas. No hay como un límite que diga el Señor, te voy a bendecir poquito. Cuando el Señor bendice, bendice de verdad. Entonces, aquí se rompe entonces la red. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Entonces, fíjate, no pescaron nada y de repente se llenan 2 barcas como para 18 personas cada una. Órale. Estaban haciendo señas. No sabemos si a lo mejor la otra barca se había quedado en la orilla. Tal vez era tan poca la fe de la gente que estaba ahí que ni siquiera se tomaron la delicadeza de llevar la otra barca, así como de lejos diciendo, bueno, pues lleva la barca, pues ni vas a pescar nada, es de día, no hemos pescado nada en toda la noche, no hay peces. Entonces la barca se adelanta donde estaba el Señor Jesucristo, a lo mejor por eso les hacen señas, hey, vengan, aquí está lleno, ¿no? Así, pez lleno, así como las posibles señas, ¿no? A lo mejor ya tenían sus señas particulares entre los pescadores, ¿no? Dicho sea de paso, el hecho de que le dijo el Señor, vayan y echen, echa la red, que le dice a Pedro, en realidad el sentido es un sentido plural. No estaba Pedro solo, acuérdate, son barcas grandes. Entonces estaba Pedro con otros compañeros. Ahorita más adelante vimos, cuando leímos al principio, que estaba ahí Juan, estaba ahí también su hermano, los hijos de Zebedeo. Entonces, aquí el equipo entonces entero llega ahora sí que a ayudar a los demás. Otra enseñanza, ¿no? No estás solo. No te encuentras transitando en esta tierra solo, solitario. Y si lo estás haciendo, no lo tienes que hacer así. No tiene que ser de esa manera. Estamos acompañados. El Señor Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo, el Padre, está con nosotros. Nos ha puesto hermanos aquí en la iglesia. Nos ha puesto hermanos en los líderes. Nos ha puesto hermanos en los pastores. Tenemos apoyo, puedes acercarte, puedes ir, acudir, puedes estar. No estás solo. En la ayuda entre todos vamos a experimentar y gozar también de los milagros. Podemos alegrarnos con los demás. Entonces dice aquí, ambas barcas se llenaron de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Poco faltaba para que se hundieran. O sea, imagínate qué lleno estaba, repleto de pececitos. De que no habías visto nada, de repente todos estaban pasmados, impresionados. No sabían qué estaba sucediendo. Pero fíjate la reacción de Pedro. Pedro me encanta porque en Pedro vemos un reflejo de mucho de nuestra naturaleza. En lo personal es el personaje con el que más me identifico. Era impulsivo,
muchas veces hablaba antes de cualquier cosa, antes de los demás, actuaba en muchas ocasiones antes de hablar, se abalanzaba a las cosas, era una persona impetuosa, era una persona muy probablemente con falta de carácter, con un carácter débil, molesto, enojón, también era algo entregado, por supuesto. Pero Pedro, mira, fíjate, dice esto, cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Piensa un poco, el Señor Jesucristo te llama, muy probablemente te ha llamado. Utiliza personas para que a través de ellos o de ellas nosotros conozcamos de Él. Una persona te predicó el Evangelio, una persona se preocupó por ti, una persona te habló acerca de Dios, te invitó a la iglesia. Hoy mismo yo estoy comisionado por Dios para dar este mensaje. El Señor nos está llamando en varias maneras. Pareciera que esta es la primera vez que Pedro recibe un llamado, pero no. Esta es la segunda o algunos piensan que hasta la tercera vez que había recibido un llamado acerca del Señor Jesucristo. Pero él estaba distraído. Acompáñame a Juan, capítulo 1. En el versículo 35 en adelante. Acuérdate, Juan nos empieza a hablar acerca de Juan el Bautista. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos, Juan el Bautista. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, lo llevó a Jesús. O sea, Andrés llevó a su hermano, llevó a Simón, lo lleva ante Jesús. Quien al verlo, el Señor Jesucristo le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea que ya había sido llamado. Aún desde antes, el Señor Jesucristo ya le había cambiado el nombre. Es la primera vez que está hablando con Pedro. Y el Señor Jesucristo le cambia el nombre. ¡Qué gloriosa verdad! Gracias doy a Dios porque Él no juzga como nosotros juzgamos. Nosotros somos rápidos y nos apresuramos a decir, esa persona no vale la pena. Aquella persona tampoco vale la pena. Esa persona está haciendo un buen de cosas malas. Uy, se va a ir al infierno. Esa persona parece súper guau, súper buena. Seguramente ya está con una patita en el cielo. O diferentes cosas, ¿no?, que nos imaginamos de acuerdo a nuestras propias perspectivas. Pero qué grande es Dios, que Él ve las cosas antes de que pasen. Y no nos ve en el estado en el que estamos actualmente, sino que nos ve en el futuro estado en el que vamos a estar. Órale. Pedro estaba lejos de ser estable. Pedro estaba lejos de ser maduro. Pedro estaba lejos de ser todavía un fiel seguidor del Señor Jesús. Muy probablemente algunos piensan que lo siguió un tiempo, pero después, a lo mejor un año, piensan muchos que fue un año el que transcurrió. ¿Qué vemos? Regresó a su trabajo normal. O sea, siguió al Señor Jesucristo un rato. Así a lo mejor somos nosotros, ¿no? Seguimos a Dios un tiempo. Una persona nos invita a la iglesia, órale, qué padre, qué chido. Vemos aquí la alabanza o las palabras bonitas nos atraen. De repente hay problemas y nos desviamos. Hay situaciones en nuestra vida que no queremos dejar. A lo mejor no quieres dejar alguna adicción, no quieres dejar algún pecado. Y entonces lo más fácil es, pues me alejo y regreso a lo que hacía antes. Entonces, pues Pedro regresó a pescar, regresó a lo que hacía. Lo vemos ahorita entonces en Lucas. Lo vemos haciendo pues lo mismo, ¿no?, que estaba haciendo con anterioridad. Entonces, pues es algo diferente, ¿no? Vamos a Marcos 1, versículo 16.
Ahí los que tienen su Biblia con sus referencias cruzadas acerca de los diferentes textos que están entrelazados, aquí te lo menciona como Lucas 5, 1 al 11. Puede ser la misma situación o puede ser hasta otra ocasión, ¿no? Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús lo llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Entonces vemos que ya había ese llamado para Pedro. Acompáñame a Lucas otra vez, capítulo 4, versículo 38. Lucas capítulo 4, versículo 38. Ya una ocasión anterior aún de lo que estamos estudiando hoy, el Señor Jesucristo ya se había presentado a la vida de Pedro de nuevo. Dice, Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al instante, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Aquí no vemos que Pedro se levantara y cayera de rodillas ante el Señor. No sabemos qué sucedió, no nos dicen más acerca de lo que pasó en esa casa. No pienses que a lo mejor Pedro no quería a su suegra. Y así como que chin, no, porque estaban rogando por ella. Entonces, pues sí la quería, ¿no? Entonces, no sabemos específicamente. Un milagro no necesariamente transforma los corazones. No necesariamente transforma las vidas. Podemos ser partícipes aún, ver un milagro, pero aún así una persona puede desviarse. Dice en Hebreos, ¿no? Es imposible, dice, que una persona que ha gustado del don celestial y se ha ido, es imposible que sea una vez más crucificado el Señor Jesucristo para salvarlo de sus pecados. Hablando acerca de que debemos de tener cuidado de nuestra salvación. Entonces, él fue testigo de un milagro. Su suegra fue sanada, pero no tuvo la reacción que estamos viendo ahorita. Algunos piensan que muy probablemente, pues el Señor Jesucristo ahora entra como digamos al terreno de Pedro. Antes estaba en una línea o en una forma externa, pero ahora el Señor Jesucristo entra aparte de la vida concreta de Pedro, en su interés, en su trabajo, directo a su esfera, donde él se encontraba. Probablemente esto fue algo que también lo impresionó, que el Señor Jesucristo entró ahí, a donde él estaba, en medio de todo. Él cae de rodillas. Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Ciertamente el ver la majestad de Dios, el ser testigo de lo que Dios es, en verdad, va a producir un cambio en nuestro corazón. Y va a producir una reacción. Y se repite. Abraham lo vio y se transformó su vida. Tuvo también ese miedo. Isaías vio, contempló y dijo, ay de mí, porque soy un hombre con labios inmundos, que habita en medio de gente con labios inmundos, y he visto al Dios Santo. Un pastor siempre me da risa porque dice que en los primeros capítulos está, ay de aquel, ay de ustedes, ay de otros, pero en el capítulo 6, cuando se encuentra con Dios, dice, ay de mí. Juan en el Apocalipsis, cuando ve la majestad del Hijo del Hombre, cuando ve la majestad de Cristo, en todo su esplendor, en toda su divinidad, expuesta con sus ojos de llama de fuego, su rostro resplandeciendo como luz, su ropaje blanco, su cinturón dorado. Él cae como muerto. Qué impresionante, ¿no? Entonces, a Pedro, como decía otro pastor, yo creo que no le cayó el 20, le cayó el 500. Ahorita que ya hay billetes de 1000, le cayó el 1000. Le cayó el de a 1000 porque, pues, después de encuentros que había tenido con él, ahora se encuentra de una forma distinta. Y entonces él le pide eso
No lo malinterpretes tampoco, no le está diciendo, vete, vete, no te quiero ver, no quiero que estés conmigo. Como aquellos en el tiempo del endemoniado gadareno, ¿no? En Marcos 5, que le ruegan al Señor Jesucristo, después de que ven que la persona que estaba endemoniada está sentado, vestido y en su juicio, en vez de alegrarse se espantan. Los cerditos que estaban ahí se murieron, eran más de 2000, y entonces ellos se espantan y dicen, vete de aquí, no queremos que estés aquí. No era el mismo sentido. El Señor Jesucristo entonces le responde, fíjate, versículo 9, y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. No temas, no tengas temor. Desde el día de hoy serás pescador de hombres. Warren Wiersbe en su comentario me encantó esta frase porque dice, hace una como imagen, ¿no? Antes Pedro pescaba cosas vivas que al salir del mar pues se iban a morir. Ahora el Señor lo está llamando a pescar muertos espiritualmente, pero que al recibir el mensaje de Dios iban a vivir. Qué cambio tan drástico, ¿no? Antes era lo vivo para que muriera y ahora es lo muerto para que viva. Dios cambia el propósito. No importa tu pasado, no importan tus errores, no importa cualquier situación difícil que tengas, Dios trae propósito y trae identidad a tu vida. Él te trae un propósito para que tengas en la vida. La vida con Dios es igual a un propósito con destino. La vida sin Dios es una vida sin propósito y sin destino. Y nos da una tarea para cada uno. Nos da una tarea específica. Nos llama a que hagamos algo en su reino. Todos tenemos cabida en este reino. Todos tenemos una tarea asignada. Confía en Dios. Acércate a Él. A Pedro le dijo, ya no pescarás más pececitos. Ahora serás pescador de hombres. Pedro entonces entiende y le llega a la revelación, dice versículo 11, llevaron entonces las barcas a tierra. ¿Y qué pasó? Lo dejaron todo para seguir a Jesús. Parece que ya le cayó un poco el 20, o el 500 o el 1000 a Pedro. Pareciera que ya deja todo para seguir al Señor Jesús. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros seguir al Señor Jesucristo? ¿Qué es aquello que nos está dificultando? Dice Hebreos que corramos esta carrera que tenemos, despojándonos de todo peso que nos asedia. Hay una versión que me gusta mucho que dice, quitándonos el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Corramos, dice, con tan grande nube de testigos que tenemos alrededor de nosotros, esta carrera de la fe. Dice en otra porción del apóstol Pablo, para que recibamos el galardón, la corona de vida que está ahí puesta para nosotros, para los que corren legítimamente. ¿Qué nos está impidiendo? Despójate. Muchas veces tienes que reaprender. Muchas veces tienes que cambiar tu mentalidad, modificar tus pensamientos, porque estamos tan impregnados de este mundo y estamos tan llenos de todo lo que existe actualmente que nuestra mente ya está amoldada a este mundo. Dice Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, sino renuévate, transforma tu mentalidad, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y así puedas conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser transformados entonces. En medio de las dificultades, Dios tiene un propósito. Acuérdate de eso. En medio de los problemas, a pesar de tu fracaso, o no tu fracaso, cualquiera que sea tu caso, Dios tiene un propósito ahí. Dios no solamente tiene, digamos, como comentarios o palabras. Dios tiene el control de las circunstancias. Dios hace las circunstancias. Dios es soberano. Él es el que ha hecho todo y ha dispuesto todas las cosas. La declaración de Westminster me gusta mucho porque dice cómo Dios es autor de todas las cosas y en sus decretos eternos Él ha dispuesto todo lo que sucede, ha sucedido y sucederá.
pero de tal manera que Él no es el autor del mal. Simple y llanamente se permitió la posibilidad. Entonces, podemos tener confianza en Dios. Podemos tener fe en Él. ¿Cuántos llamados te ha hecho Dios a ti? Vemos aquí que es probablemente el tercer llamado de Pedro, el segundo tal vez. Lo siguió un rato, se alejó. Puede ser que estés ahora hasta en una tercera ocasión. Hay una más. Acompáñame a Juan. ...21... Léelo ahí a conciencia en tu casa, en algún tiempo que tengas. Este pasaje es uno de los que más me han impactado en lo personal, porque muchas veces las cosas no te salen como tú quieres. Muchas veces tú dices, oye, pues yo soy cristiano, me deben de ir bien. Y, oh, sorpresa, no. A Job, por ejemplo, ¿no? Perdió su familia, perdió sus posesiones, se quedó sin nada, perdió su salud también. Pero cuando Dios se presenta, dice, oh, Padre Dios, yo era un tonto que hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Dios nos permite que pasemos por ciertas cosas para probar nuestro corazón, para sacar lo que tenemos en verdad adentro. Porque una cosa es lo que hablamos cuando estás lejos del problema y otra cosa es lo que hablamos o lo que hablas cuando estás en el problema. Cambia la perspectiva. Mucho, Aquí el Señor Jesucristo fue crucificado. Pedro, acuérdate, saca su espada cuando van por el Señor. ¡Pum! Saca la espada, le corta la oreja a Malco. Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Voy a matar a todos los que estén aquí, porque él pensaba en un Mesías militar. Él pensaba en un Dios a su imagen y a lo que él creía, a lo que él suponía. Pero, oh sorpresa, Dios no es como nosotros pensamos. Dios es como su palabra dice que Él es. Entonces, dicho sea de paso, aprovechando este paréntesis, no te hagas un Dios de acuerdo a tu mentalidad o de acuerdo a la mentalidad que hay en el mundo o la mentalidad de una persona X. Conoce a Dios a través de lo que Él mismo ha revelado en su palabra para que tengas el conocimiento de quién es Él en verdad. Pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Todo cristiano verdadero va a llegar a las mismas conclusiones. Hay mucho tema acerca de las doctrinas, pero el Espíritu Santo es el mismo. Ese es otro tema, ya me estoy yendo. El punto es, no salieron las cosas como Pedro quería o esperaba, y entonces lo más fácil. Versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. O sea, me lo imagino así como, híjole, no pasó como yo quería. El Señor, el Maestro, ha muerto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No sucedió como esperaba. Yo pensé que iba a ser el rey de Israel, que iba a imponer su reino, que iba a haber gloria. No hay nada. ¿Qué onda? Se pone otra vez a lo mejor triste, no sé, se deprime, no sé. Y regresa a lo pasado. Vamos a pescar, pues es lo que sé hacer. Es lo que hacía antes. Para allá me voy. Entonces, en medio de nuestros problemas, muchas veces, en vez de ir a Dios, vamos a todo lo demás. O vamos a aquellas cosas que solíamos hacer antes de conocer a Dios. Y luego hasta se jala a los demás. El resultado de tu esfuerzo humano, de una vez, un resumen, no pescaron nada. O sea, cuando tú buscas por tu propia cuenta, no vas a encontrar nada. Porque todo lo que necesitamos está en Dios. Y es solamente en Él que vamos a encontrar lo correcto, lo bueno, la saciedad de nuestra vida, de nuestro corazón. Solamente en Él. Entonces un resumen, ¿no? Solamente es en Dios. No es en las drogas, no es en las mujeres, no es en los hombres, no es en los vicios, no es en cualquier cosa. Solamente es en Dios. Pero qué misericordia de Dios. Qué grande es Dios.
De nuevo nosotros tal vez diríamos, aquella persona estaba conmigo, ya se fue, ya no viene a la iglesia, ya se fue a otro lado, pues ya se va a perder, ¿no? Pero qué grande es Dios que nos busca y te está buscando de nuevo y te está llamando otra vez. Y me impresiona porque nosotros lo primero que haríamos sería, no manches, qué mala onda, me fallaste, me dijiste que no me ibas a dejar y me dejaste, me dijiste que ibas a estar ahí para mí y me abandonaste. Creo que esas serían nuestras palabras, ¿no? O bueno, tal vez yo soy el único pecador, el único que tiene mal su mente, perdónenme, lo siento, perdón. Es lo primero que nos surge, ¿no? Pero el Señor Jesucristo se acerca a ellos, les dice, echen la red del otro lado. Y ellos así como de, pues, ¿qué podemos perder? No tenemos nada. Y dice, eran tantos los pescados, versículo 6, eran tantos los pescados que ya no los podían sacar. Versículo 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Se le estaba diciendo, es Cristo, es Jesús. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, fíjate otra vez bien arrebatado Pedro, ¿no? Se pone la ropa porque se había despojado de ella. Muchos piensan que pues, pescaban desnudos para estar libres de tanto peso. Entonces dice, y se echó al mar, o sea, se pone la ropa y se echa al mar. O sea, no se espera, va hacia Jesús. Los otros discípulos van con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. Versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. No les reclamó, no les dijo de cosas, les preparó de desayunar. No tengas temor de acercarte a Dios. Cuando pecamos, cuando fallamos, lo primero que nos nace es irnos, alejarnos de Dios, porque nos sentimos que no somos gratos delante de Dios. Pero Dios está con brazos abiertos, porque en este tiempo en que estás con vida, en este tiempo es el momento en el que tú te debes de acercar a Dios, es el momento en el que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de ir a Él y pedirle perdón, arrepentirnos, dejar de hacer lo malo y correr hacia Él. El Señor les tenía preparado un desayuno. Entonces, Pedro, bueno, ya léelo tú ahí a detalle, un resumen. El Señor Jesucristo le encarga a Pedro. Me dice, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás. Señor, tú sabes que te fileo, dice el verbo griego, ¿no? Tú sabes que te quiero, le dice. Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Tú sabes que te quiero, Señor. O sea, era un amor humano, un amor natural. Pero a pesar de eso, Dios, sabiendo de antemano el Señor Jesucristo, lo que estaba haciendo en la vida de Pedro, el proceso en el que estaba de volverlo estable y una columna, un pilar en la iglesia, como vemos más adelante en los Hechos, en la historia de Pablo, cómo él se acerca con los pilares, con Pedro y con Juan, y les expone su evangelio, y le dan la mano en señal de compañerismo, porque estaban en el mismo tenor, en la misma línea. Pedro todavía no era ese pilar, pero Dios estaba haciendo ese proceso. Dios tiene un proceso en tu vida. Él nos está transformando día con día y nos está llevando. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, confía en Dios, confía en Él. Escucha su palabra con ánimo, con gozo. Gózate con los hermanos, pide ayuda con los hermanos. Acércate, ten fe, actúa en fe. Nosotros vivimos por fe y no por vista, dice otro pasaje. A pesar de lo difícil de la situación, tú piensa en la fe a través de la palabra de Dios, en que vas a recibir el sustento, vas a recibir el alimento, vas a recibir el vestido, vas a recibir lo que necesitas, porque Dios tiene cuidado de ti. Y si no sabes eso, escudriña la palabra y conoce las promesas que Dios tiene para ti, para que puedas experimentarlas y vivirlas. Y entonces deja todo y sigue a Dios. Vamos a dar gracias a Dios.
Padre, gracias en el nombre de Jesús por este día que tú nos has permitido. Gracias, Señor, porque así como Pedro, tú tienes un plan para con nosotros. Muchas veces nosotros estamos ajenos o ni siquiera estamos conscientes de tu realidad, Señor. Estamos dispersos, estamos alejados, pero tú te acercas, Señor. Tú eres intencional y tú vienes a nuestra vida y nos llamas y nos vuelves a llamar. Danos el don del arrepentimiento. Que tu gracia irresistible nos cautive. Que podamos reaprender y cambiar nuestra mentalidad. Que podamos, Señor, seguirte dejando todo y predicar tu palabra, predicar tu evangelio a otros para que te conozcan. Perdónanos si te hemos fallado. Instrúyenos y guíanos para que ya no te fallemos más, sino que caminemos a ti en santidad, conociendo y buscando cada día lo que tú quieres. Ayúdanos a tener fe, danos más fe, Señor. Revélanos tu palabra para que podamos tener esa fe que viene por el oír tu palabra y que podamos vivir de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús, te pido también que bendigas a cada uno de los que están viendo esta transmisión y que nos guardes y nos des todo lo necesario. En el nombre de Jesús confiamos y creemos en ti. Amén.